se quitó calzones, calzoncillo me quité yo, ni sé por qué ni por qué no. Ella lo sabía, pero yo no. Ella me enseñó. Ella me enseñó su prenda, mamá, y la mía le enseñé yo. De mirar lo que veía, mamá, de mirar lo que veía, mamá, me hizo el loco. Ya, mamá, ya los 9 meses son hermosos y como nació, no sé por qué no le dije no, ella lo sabía y ahora yo. Queridos amigos, venidos en Bonora. Como siempre, qué alegría estar aquí con todos vosotros. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Al-Had. Vamos a partillar el ecrán para contaros que estamos en nuestro programa 276 y le vamos a dar la bienvenida en Bonora a Zamir, que nos va a contar cuál lo vamos a tener la semana en viniendo. Y del Haden Vinien tenemos de la Liga Americana de Ladino, de Balabaya a Rosgoen y de Musafira a Miriam Eli. Calle Primas de Turquía a Cuba. Esto es el Al-Haden Vinien. Para leer artículos y haberes, conocer las actividades sefaradís de todo el mundo y saber más de nuestros encuentros de Al-Had, puedes visitar essefarad.com. Para recibir el boletín semanal por mail, puedes enregistraros en el atadillo que tenéis en el ecrán y para recibirlo por WhatsApp, puedes escribir el número que tenéis en el ecrán. Para ver los programas pasados, música, conferencias, documentarios y más fílmicos, puedes entrar en nuestro canal de youtube.com/essefarad. Para donos y colaboraciones, puedes entrar en essefarad.com/encuentros, que vos comentamos que ya tenemos más menester de estos ayudas, de que hay cosas que antes no se pagaban y ahora hay de pagar. Así que merci mucho por todos los que podéis colaborar con nosotros con estos donos, pero también nos ayuda muy mucho si podéis hacerme placer, comentar, partillar y vos registrar en nuestro canal de youtube.com/essefarad. Y hoy tenemos por la parte de Aquí estamos, de Tetuán Galípoli, con nuestra querida amiga Balabaya del día de hoy, Jenny Lanari, y su musafira Mercedes Benesra, que nos van a contar seguramente una historia de vida. Venida en Bonora a las dos. Merci mucho, merci mucho, Liliana. Gracias. Bueno, ¿cuál lo vamos a sentir el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de una familia de judeo-española que vino de Gallipoli a Casablanca. Bueno, primero quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí oyendo de parte de Aquí estamos y también merci mucho a Liliana y a Marcelo que organizan estos encuentros cada semana. Merci mucho a Lionel que nos preparó el PowerPoint para hoy. Y merci a mi musafira, Mercedes, que nos va a contar de su vida, el camino de una familia judeo-española. Bueno, dos palabras y después le doy la palabra a ella. Que ella, Mercedes, nació en Tetuán, de familia venida de España después de mucho tiempo, y se engrandeció en Tetuán y después subieron a Casablanca y allá se encontró con Jacques Ben Ezra, un mancebo de una familia de Gallipoli en Turquía.
con quien se casó en 1964. Su suegra, la señora Mazalto Benezra, que fue una persona muy importante para ella, vivió con ellos. Mercedes tuvo 3 criaturas, una hija y 2 hijos, y en 1982 vinieron a París, donde moraba ainda Mercedes. Bueno, debo primeramente preguntar que nos hable un poco de Tetuán, donde nació y de su familia. Mercedes, ¿qué dices? Merci. Bueno, primero quisiera, por favor, agradeceros de recibirme con la señora Jenny, que tuvo la gentileza de invitarme. Bueno, alors, soy nacida en Tetuán, en una familia muy simple, muy modesta, pero con la alegría del mundo entero que hemos pasado los años en Tetuán. Hermanos y hermanas éramos 8, mucho amor, mucho amor. Tetuán, ya sabes, es una maravilla de pueblecito que era. Vivíamos en la judería, la blancura de la judería, que se encalaban las paredes y los suelos, me lo tengo todavía en la cabeza, que desde 49 que hemos salido de ahí. Tetuán la llamaban la chiquita Jerusalén. Había mucho judaísmo, mucha religión, mucha jiva, había señorío, había bondad, había fraternidad, había de todo lo bueno, había en Tetuán. En 49, mi padre era un señor que así no se haga ese señor lo que era muy inteligente, era muy trabajador. Y para él Tetuán era chiquito. Para él Tetuán decía que sus hijos, tenía 5 hijos y 3 mancebas, decía, ¿qué van a hacer aquí mis hijos si yo los tengo que sacar de aquí? Y nos llevó, ¿dónde? Nos llevó a Casablanca, que eso parecía que nos fuimos a los Jalí o América al tiempo, en 49. ¿Quién se iba de Tetuán a Casablanca? Nadie. Nos llevó, teníamos unos primos ahí en Casablanca que nos recibieron y nos instalamos, y con ayuda de Dios todo se arregló. Mi padre trabajó como nunca y nos instalamos. A la época, no sé si conocitis, había Esdeleví. Esdeleví es el que se ocupaba y el que hizo el Kerem Kayemet de Israel, y era de Tetuán. Y ese señor, viendo esta familia de Tetuán, nos tomó con él y nos instaló y nos abrió todas las puertas, en Gan Eden, que esté él y todos los que no están ahora aquí. Y claro, los mayores empezaron a trabajar y nosotros los chiquitos, éramos 4 chiquitos en la escuela y estudiando. Y en mi casa, ¿qué es lo que había? Reír, comer lo que había de comer, Baruch Hashem, y mucha alegría y mucho amor. Yo a hoy no quiero ser pesada, pero a hoy no puedo decir que tengo oído la voz de mi madre gritar o se enervé o lo que. No. Mi madre era la dulzura, era la alegría, era ella para todos nosotros. Bueno, cuando en la escuela, bueno, en 49, en 62, bajaron la familia, no, que je dis pas de bêtises. Oui, te encontraste con tu... Sí, me fui mucho más que lo que eso. Bueno. Yo ya estaba en la escuela, ya era el año del BAC, y en 62 conocí, en un apalabramiento, conocí a Jacques, mi marido, mi futuro marido, ahí está. Y
nos conocimos, nos apalabrimos en una familia lucida que vino de Turquía y nos casamos. Al casarnos, ese mismo año faltó mi suegro y claro, no nos podíamos casar. Y mi suegra estaba sola, mismo si había una hija, estaba sola y al tiempo no se dejaba una madre sola, imposible. Y entonces nosotros tuvimos que tomar una casa grande y para traer a mi suegra a vivir con nosotros. Yo ahora tenía 20 años y 20 años me decían todos, ¿y esto cómo? ¿Y esto cómo? Me fui en casa de mamá y le dije, mamá, mira lo que me están diciendo, que si voy a vivir con mis suegras y eso. Me dice, a ver, sí, ¿y qué hay? ¿Y si fuera yo? Al decirme eso y a mi madre, más nunca no pregunté ni eso. Yo me casé como hoy, un 14 de junio, en 64. Mira si c'est pas joli ça. Oui, ¿Eh? hermoso. Hermoso. Me casé eso y nos fuimos una semana de viaje de novios y vinimos y mi suegra vivió con nosotros, Laila, una señora de verdad, de su educación, de su saber, de lo que, de su educación, todo lo que nos transmitió. A mí no paraba de darme cariño y de ayudarme y de enseñarme cosas. Bueno, el primer año ya esperé a mi hija. Yo ahora vine de la clínica con la niña en los brazos y mi marido, me abre la puerta a mi suegra y me sirve dátiles y leche. Y me dice, toma, que dulce lo vivas y esto, y bendiciéndome. Claro, ella no tuvo nietas, la única nieta que tuvo fue mi hija. Y ça a été le bonheur de su vida. Porque el amor que dio a mis hijos, eso no existe en el mundo. Bueno, ya llegó, me ayudó mucho para criar los niños. Por ejemplo, la noche se levantaba la niña a la hora de comer y yo daba de mamar. Y ella tomaba el bebé de mi cuarto, le llevaba, le cambiaba, le arreglaba y venía y se sentaba al borde de mi cama. Me daba un vaso de leche y me decía, bebe, hijita, que saco vacío no se está en pie. Me daba eso, me bebía yo y se quedaba al lado mía para dar el pecho a la chiquita y volver y a llevarla. Y así fue todo con los 3 críos. Me los crió, se ocupó de ellos, los dio tanto amor, tanto eso, es increíble. Ahora mi suegra le gustaba mucho los cuentos y se sentaba al borde de mi cama y me decía, le contamos un cuento, contamos, y yo contaba y él contaba. Pero yo lo que quería saber era la vida de ellos, de Turquía. Y me contó su vida en Turquía. Vivían en Galípoli. Mi suegro le llamaban Nesim Efendi. Se te enseñó, era un señor ahí. Y su riqueza y su bien, que estaban el pueblo, cada vez que tenía una criatura, levantaba un inmueble. Y vino un día, salió la independencia, salió Mustafa Kemal, y salió por ese pueblo paseando, y mira Benezra, y esto, y Cohen, y esto, y dijo a los musafir que estaban con él, dice, ¿y esto qué? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en Turquía o estamos en Israel? Y así fue que los dio 48 horas para quitar el país e irse. Bueno, hay los que se espantaron y se fueron, y mi suegro no es que se espantó, porque la mitad de la ciudad era de él, es que no ordenó que le digan eso a él. Y 2 días después vinieron la gente, no, señor Efendi, usted no se va a su casa, esto, lo otro. Él tenía mucho orgullo y dijo, no, ¿qué hizo? Pichín se levantó y empezaron a quitar. Decía mi suegra que tenía en la casa solo un cuarto lleno de carbón para calentar toda la casa todo el año.
y levantaba las latas de los palos y sacaba de allá sacos así de piezas de oro que tenía economizado de ella, eso era solo de ella. ¿Y qué hizo? Ella tiene que seguir su marido. Y antes que eso, una vez mi suegro fue kidnapado, los bandidos le tomaron y le pidieron ranzón, pidieron dinero. Y ella dijo que no, que ella tiene que salvar su marido y se fue, tomó a su socio y se le llevó con la calella y se fue y le sacó y pagó y así fue que se hicieron las maletas y lo que pudieron tomaron, todo se quedó como está. Finagora en el cadastro todavía está todo al nombre de él. Y se vinieron a Casablanca. ¿Por qué a Casablanca? Porque él tenía su hermano que había venido con su madre, mi suegro, y dijo, me voy donde está la familia, y no se fueron a Israel. Y así que es por eso que le conocí yo. ¿Dónde le conocí? Yo tenía una amiga íntima, que en buen mundo esté, en fin, como no puede existir en el mundo de amistad. Y se apalabró su hermana y yo estuve ahí en el apalabramiento y estaba Jacques ahí. Jacques era unos cuantos años más que yo, pero hablar de mi marido, un señor, me lo embesó todo, me fecheó, en fin, y yo estaba como una reina con él y con su madre y con todos ellos. Y así fue que conocí en ese apalabramiento y además no era él el que se quería casar conmigo, era su familia, su madre, su hermana, en paz descanse, que miraron, que tuvieron el ojo en mí. Y él tenía unos 12 años de más que mí. Yo tenía 19 y él ya tenía los 31, lo que es. Pero así se haga el más de todos. Voilà. Donc, nos apalabrimos, 2 años después nos casamos, como dije, y los hijos nacieron, y ¿qué era lo Y otro? tu suegra Ah, hacía mi mucho mi suegra. en tu casa. Mi suegra me lo embesó todo, mi suegra. Él estaba el día entero tricotando. Lo de bueno que hizo, como esa mantilla que pasó, como ese fostanico que tiene mi hija en sus brazos. Y yo un día le dije, me tienes que empezar a tricotar. Y dice, siéntate, chica, va y merca un crochet y una pelota de lana y ven, siéntate al lado mía. ¿Y ahora qué hice? Fui a la mejor boutique de lana y me merqué la lana, la mejor, y me topí el crochet y compré el bolso que se llevaba al tiempo, eso era en 65, 66, el bolso moderno y esto. Y me vine contenta en cada de ella, digo, mira, esto, ya lo tengo, la lana, ya tengo todo. Y se puso a reír. Digo, ¿por qué se ríe usted? ¿Qué hay? Me dice, ¿cómo? Todavía no sabes nada y ya mercate de lo mejor y el boletín. Bueno, me sentí al lado de ella y tricoté, me lo embesí, que fue eso, que él estaba emerveillé, decía a ella, guau, me ganaste, tú ahora lo estás haciendo mejor que yo. Todo lo que hacía, y la cocina, lo mismo, y las burecas, y la mina. Finagora hago yo a mis hijos la mina de Kippur, la mina de Pesach con los épinards y el queso, el cascabel y la espinaca. Y voilà, y me lo embesí todo. Y entre tanto, yo me aburría mucho. Porque, ¿qué pasó? Ya los chicos fueron a escuela. No escuela, la garderie, porque en los 4 años tuve los 3. Seguiditos los 3. Y yo estaba entre mi suegra y mi señora madre, que mi madre era una reina lucida mía. Y estaba yo entre las dos. Y yo digo,
no, ya no era posible. Y espérate, en Casablanca teníamos las triadas, DACA y DACA, la del dormir y la del lavar y la de eso. Entonces yo digo, me tengo que salir a trabajar, porque cuando me casé no trabajé, mi marido a la época no se trabajaba. Imagínate una manceba de 21 años mentida entre dos señoras. Bueno, me fui, tenía yo un amigo, que en paz descanse, todos están en buen mundo. Se llamaba Armand Moryoussef, le nombraré, porque cuando estaba en escuela conmigo, en la alianza, en la preparatoire, y fui y le dije, mira, Armand, hablaba francés, no era de los nuestros, digo, por favor, era director de la Panamericana. Le fui y le dije, mira, Armand, yo quiero trabajar, quiero embezarme, no quiero que me pagues, no tengo menester de dinero, quiero que me embezar el métier para embebecerme y estoy entre mi madre y mi suegra, no puede ser. Entonces me dice, mira, yo soy director aquí, para mí considerar que ya está, pero tengo el PDG, Monsieur Lambridge se llamaba, un señor, un americano, un señor señoreado. Le dije yo, me dice, ven mañana, yo le voy a hablar y tú me vas a decir, y él me va a decir lo que hay. Yo fui el día siguiente a las SWAT, me sentí ahí y me dice, ¿saben lo que es? Dijo que hasta mañana por la mañana, si quiere, cuando quieres, ven y empieza. Digo, ¿a qué hora abréis? Me dice, a las 8 de la mañana. Digo, voy hasta. ¿Qué hice yo? El día siguiente me hallaron en la puerta esperando yo antes que abriera la tienda. Y yo ahora entré ahí, no había quien me sacara de ahí. Y faltaba hablar inglés. El inglés, aparte thank you y esto, ¿quién sabe el inglés? Y todo inglés, porque era compañía americana. ¿Qué hice yo? Me apunté a English Center y fui la noche, me iba a estudiar el inglés, a empezarme el inglés. Me la embezí. Yo unos 3 o 6 meses, mira que tengo el diploma, vos le puedo enseñar. ¿Qué hacía? Yo la noche me iba a empezarme el inglés. Y mi suegra me tomaba mi hijita y yo salía a las 9 y a las 10 de la noche, venía con mi hijita a esperarme abajo para que no vaya yo sola a casa. Y me llevaba a mi casa y ya tenía la mesa puesta, ya tenía todo lo bueno puesto. Y así no fue. Cuando trabajé, era el stage 3 meses. Tenía que empezarme 3 meses. El laboro. Después de 3 meses que pasaron, hablé en inglés y vendí los billetes a todos los americanos que venían. Y yo, y el Telex, y esto y lo otro, todo escapada de mal, todo lo hice como debía de ser. Y entonces, hubo de 3 meses, yo la pobre de mí digo, bueno, ya me han besado, si no es aquí, será otro sitio. Que al 3 meses, la noche de los 3 meses, me llamó a su oficina y me da la carta y me da bueno, y yo no estaba pagada los 3 meses, yo dije que no quería dinero. Me dio la carta, la carta de embauche, que estoy aceptada para trabajar, que me guardaban y me pagaron los 3 meses. Bueno, alors imagínense la alegría mía. Entonces seguí trabajando ahí y entre mi familia y lo otro, bueno, ahora llegó la guerra de 73, de 73, y los americanos se separaron, las compañías americanas, había TWA y había Panam, y salió que Panam se tenía que ir de Marruecos y llegó TWA. TWA me guardó, me quedé ahí, tomé el Award of Excellence, me mandaron a todos los países, todo por deciros que yo llamamos ayuda cuando queremos, cuando uno es de buena voluntad. Voilà. Entre tanto, los niños crecieron, los niños ya estaban en edad, mi suegra, la pobrecita, faltó
en, se- en, su- en 67, pardon, en 76, en 76. Y faltó porque tuvo una pena que nadie la tenga, que se la faltó su hija, una señora señoreada, porque mi cuñada era la primera dama, la primera dama en Casablanca. Su marido era el presidente de la comunidad y de todo lo bueno, y ella, en fin, bueno, tengo emoción cuando hablo de eso, donc, voilà. ¿En dónde estaba yo ahora? Que estabas en Casablanca Sí, y después. sí, sí, ya llegaron los hijos en la edad de pasar el bac. Mi hija, la mayor, porque los otros todavía no. Y era en enero, hicimos los tefelimes del chiquito. Y pasó enero, llegó Pesaj, me dice mi marido, oye, ¿y esto? La niña ya está en edad de pasar el bac. Digo, sí, el año próximo, con favor de Dios, el año que viene, con favor de Dios. Me digo, mira, yo qué tengo en el mundo, yo lo que tengo a ti y a mis hijos. A los nos tenemos que ir, yo no mando a mi hija sola. Así que en buen mundo esté él, que no me quedé sola, que si me quedaba yo en Casablanca y mandaba a los hijos como todo el mundo, me quedara yo sola. ¿Qué hizo él? Me dice, mira, en junio, te vas a París, te pones a los hijos en escuela y en octubre nos vamos todos. Así no fue. Gracias, lores al Dios. Y los hijos llegamos todos a París, vivimos 3 meses en casa de mi hermana, que en buen mundo esté, que nos recibió como reyes, el tiempo de topar casa. Y voilà, y lores al Dios, hicimos los tefelimos del otro, casimos a los hijos, y ahora, hoy en día, Baruch Hashem, soy tatarabuela, voilà, me tengo de 2 tatarabuelas, mi hija ya es abuela, con 60 años, mi hijo también, ya tiene una nietecita, y gracias a Dios, yo estoy sola, pero no estoy sola, porque estoy muy rodeada. Aquí, si me permite ustedes, quiero agradecer a todos mis amigos, los del Bnei Brit, los de Aquí Estamos, los de Haketia, los de la cooperación femenina, todos ellos, que donde topo mucho cariño y mucho bienestar. ¿Verdad? ¿Qué le voy a decir? Los hijos están muy atentos conmigo. No hago un paso si no saben dónde estoy, dónde voy, de dónde vengo. Y bueno, y aquí bueno, Los los amigos de Turquía. Los amigos de Turquía. Voilà. Alors, esta imagen, si puede quedarse Leonel sobre esa imagen, esa imagen es preciosa. Aquí llegaron en 36 de Galípoli, la familia de mi marido. Aquí hay sus padres, aquí hay su hermana, que buen mundo, su marido, su señor marido, un gran señor. Y los tíos, aquí está Monsieur y Madame Albala, para Guy se lo digo. Están los tíos, están todos, Benezjal, el primo. Esta foto la encontré en los papeles de mi marido y para mí, y está Jacques con 16 años. Voilà. Alors, si alguien de los míos ve esta foto, que la tomen, que la tomen. Bueno, esto es Galípoli. Mi marido, cuando tú iba a tener 70 años, le dije, mira, Jacques, te prometo que con favor de Dios, a los 70 años ya era pronto, nos iremos a Galípoli. Y con esa ilusión se fue el pobrecito, porque en ese año mismo descansó. Bueno, voilà, no tuvimos ese placer de ir a ver eso. Voilà. Galípoli es dans les Dardanelles, una ville como el que dice Deauville, c'est balnéaire. Y esta foto la puso el señor Cohen
y se le agradezco porque es una foto de una judía, una pintura de Tetuán, la de el vestido de berberisca, que yo en las primeras fotos se me ve con Jacques la noche del baño con el vestido de berberisca. Esa noche de baño hay una historia muy bonita. La tía de mi madre tenía más de 100 o 102 años, tía Rica se llamaba. Y cuando salí del baño y me volví a casa, claro, se estaba preparando para vestirse y todo Aquí antes. estás. Sí, voilà, esta foto. Aquí tengo 20 años, voilà. Voilà. Y abajo está mi cuñada, mi suegra y nosotros de novio y una tía. Bueno, esa noche mi tía Rica, un abrazo a su hijita que está en Caracas, me tomó y me sentó en un fauteuil y trajo un vasín de agua calentita y la puso, yo ya venía del baño y la puso y me lavó la cara y los pies de pétales de rose, Oui. ¿cómo tiene español? Rosa. Rosa, las pétales de rosas. Me lavó la cara, me lavó los pies y me cantó como nunca hemos oído cantar esa señora que voilà. ¿Qué le puedo decir más? Tengo la cabeza llena de recuerdos. Se le agradezco a ustedes de permitirme de contarle todo eso. Oye, ¿dónde estoy? Si hay algo. ¿Y cómo? Mercedes, te quiero hacer una demandica. Sí. Tu mamá y tu suegra venían de tradiciones muy diferentes y entre ellas entendí que se llevaban bueno. Mi suegra y mi madre se llevaban requete bien, porque nosotros, recién casada y todo eso, todas las Pascuas y todas las fiestas y los Shabbat, estábamos en casa de mamá, a pasarlo ahí antes que vengan las criaturas y después con los hijos. Y íbamos en casa de mi madre y lo pasábamos bien y todo. Y cuando se levantaba de la mesa mi suegra, tenía una manita lucida, chiquitita, y ponía su mano sobre la mesa y le decía, señora sultana, las mesas de alegría que ponga usted siempre. Y estas son cosas que no puedo yo olvidar. Y ahora, no me vas a creer, cuando voy en casa de mis hijos y mi nuera, paso el Shabbat o las Pascuas con ella porque estoy muy bien recibida, gloria al Dios por todos ellos. Termino de la mesa y pongo mi mano y la digo, mi bueno cariño, o más alto mi hija, mesas de alegría que pongáis siempre. Y así os deseo a todos ustedes que pongáis mesas de alegría y de salud y de todo lo bueno. Bueno, Muy hermoso. Quería saber, ¿no se encelaba una de la otra que estabas, como contabas, estabas tú en medio de las dos, que se hace de este modo o no se hace de este modo? Porque no, seguro hacían cosas diferentes. sí, es verdad, es verdad. Mi madre tenía la cocina de Tetuán, sí, la cocina nuestra, y mi suegra la suya, como la dafina, por ejemplo. Mi suegra no hacía dafina, o sea, aprendió con nosotros de la dafina y voilà, y la gustaba, no. Y mi suegra lo que hacía era la pastelería de mi suegra, la baklava, y hacía la baklava y hacía unos cigarros con arroz cocho y cocho y azúcar no, azúcar no ponía canela y hervía el otro y lo ponía en la fila, en el filo, en la filo, sí, y la ponía y hacía como cigarros, los hacía de freír y los ponía en miel y eso era increíble de bueno. Hacía las latas se hacía de la baklava y
de todo lo bueno que hacía. Y las burecas, y ella, mi suegra, era muy papona. Elle était gourmande, muy papona. Venían los chicos de escuela, porque yo en Casablanca no soporto el queso, la manteca, todo eso. Todos los de Marruecos son igual, aproximadamente. No, de verdad, no nos gusta, no nos ambecimos. No, no es una cultura. Por ejemplo, nuestras madres a la confitura, el letuario, había los letuarios de Tetuán, que no hay en ninguna parte, esos letuarios. Y mi suegra era los quesos, y esto. Ahora salían de escuela las criaturas y mi suegra ponía una mesa de todo lo bueno, los quesos de chèvre, las burecas que hacía, el panecito y el miel y esto, y se sentaba ella y comía como ellos. Era, era su placer de ella comer como ellos. Sabe que hoy en día mis hijos adoran comer el queso y comer normalmente como los turcos, como los franceses. Como mesés, ¿no? Como mesés, un poco de todo, no era Voilà, una comida única, era un poco de cada cosa, mesé, exactamente, exactamente. seguro, De todo. seguro. ¿Y a los hijicos les placen las dos comidas? Sí, sí, porque yo más bien hago lo de mi madre, pero cuando son las Pascuas, hago todas las hadas de mi suegra, sí, de mi suegra, y ahí tengo los sobrinos de mi marido que como se acordran de la madre de Meme más alto y eso, así hago para ellos y hago para mí. La mina de la fila con el queso y los espinacas, espinaca, y la del pesa, y bueno, en fin, hago lo que puedo. Ahora ya estoy más un poquito mayorcita y hago menos, pero las costumbres sigo haciéndolas. Las costumbres. Bravo. Voilà. Merci. Muy hermoso. ¿Y pudiste a la fin alguna vez visitar Galípoli? No, Illa, todavía. Aquí estamos. Hay una señora que se llama Lidia, y tenemos los ateliers de conversación, que es Mm. muy agradable, porque nos topamos todos los jueves. Yo no puedo todos los jueves, pero voy Casi. voy cada vez que puedo. Y está ahí esa señora Lidia, que la dije yo, mi sueño es ir un día a Galípoli. ¿Qué me dijo Mercedes? Cuando quieras vamos juntos. Oh, muy Te llevo, hermoso. sí, me dice, te llevo, cuando quieras te llevo. Voilà. Tenés que organizar, Jenny, Sí, un sí, viaje, un sí, tour a sí, Galípoli, sí, todos sí, en juntos, de aquí estamos los que van a querer ir. voilà. Está muy hermoso conocer. Y Sí, vengan vosotros es esa. también. Y voilà. Todos, podemos organizar para Voilà. todos. Muy Vernos hermoso. para lo bueno, vernos para lo bueno, con favor de Dios. Voilà. Qué hermoso que podamos contar esta eh, fusión, si se quiere, de culturas, ¿no? Que te vino a ti de tu madre eh, tan marocana, quiero decir, y Española, de española, porque española, claro, porque claro. papá Eso. español y es eso. Porque cuando fuimos a Casablanca, mi madre nunca nos habló hasta su ida, la pobrecita, ni francés ni arbia, Solo español. solo español. Solo español. Y nosotros, yo por ejemplo, hablo muy bien el árabe y verdaderamente tengo gusto de hablarle, y porque me gustan las lenguas. Y el judeo-árabe, como hablan las forasteras de Casablanca y todo, que hablan el judeo-árabe, le hablo perfectamente también. Y es un placer cuando nos topamos entre personas de la misma cultura de hablarlo y de entenderlos. Ojalá. ¿Y quién era, a ver si entendí, quién era que contaba los cuenticicos que hemos dicho? ¿Tú a la esfuegra o la esfuegra a ti?
yo contaba los cuentecitos porque yo me gusta contar. Yo soy una conteuse, me gusta contar. Y además contar, inventaba cuentos, inventaba. Ahora llamaba los hijos, se ponían en mi cama antes de dormir o lo que es, y mi suegra se venía al lado, se sentaba. ¿Y qué contaba yo? Contaba solamente que Alfonsito no hizo los deberes y papá ya vino y venía el padre con su eso, venía el padre con el eso, Alfonsito, ¿qué? ¿Dónde está Alfonsito? Sí, papá, sí, aquí vengo. Y así la embebecía y un día Alfonsito se perdió en la forêt y un día esto y inventando cada vez. Y ellos los gustaba, pero más les gustaba a mi suegra. Ella la encantaba oír, Y Qué hermosura. ella también me contaba mucho de Turquía, mucho Johan, no, Johan no. ¿no? No, Johan no. Me hablaba de Turquía porque ella pasó unos 15 años antes de tener una criatura, de parir. Ah, Y la pobrecita, y ella estaba muy enamorada de su marido y tenía mucha pena de no. de no poder darle un hijo, claro. Y un día, después de 15 años, estuvo preñada. Mamá, ella no se dio cuenta, siguiendo, yendo a la huerta y comiendo las fruticas y haciendo y volviendo. Y el día que parió no sabía ella que estaba no supo ella que iba a parir. Y sacó la criatura, dice que no tenía ni dónde ponerle el bebé. Sola. Sí, sola. ¡Guau! No, en la casa, pero En la casa, seguro. toparon sábanas y toparon esto para liarle el. Ama, ninguno se había percibido que ella Sí, estaba sí. preñada. Yo creo que a la época estaban un poquito Godricas, estaban Mi godricas. suegra, cuando la decía yo, la engordimos, me decía, hija, dame un dedo de gordura, te daré 2 de hermosura. Me decía ella. Gordura, sí. Godrura, segura. De gordura y te daré 2 de hermosura. Te diría que las mujeres cuando estaban redondas a la época era hermoso. Voilà. Y solamente tuvo a Jack. No, tuvo tres. Tuvo la Mira, mayor. después de 15 años. Sí. Tuvo 3, Mm, la es mayor. que la tocó el Dios, se apiadó de ella. Tuvo Qué la maravilla. mayor, que se llamaba Inés, y tuvo Jacques, y tuvo una chiquita. Y en Casablanca hubo una epidemia de tifoid, y la chiquita se la fue. Voilà. Y esa pena no se la quitó jamás. Eso, voilà. No, seguro, seguro. Que Qué interesante sentir esto. Merci mucho, Mercedes, y también Jenny, que pudimos sentir esta historia, porque siempre topamos algunas cosas también de la familia de cada uno, ¿no? Eh, Cosas que nos trae a la memoria de sí, la familia de cada uno. Está muy, muy hermoso. Y no, me parece muy hermoso que no tenemos de hablar de mi suegra la negra, como dice el cante, ¿no? Esto está no, muy hermoso, porque al tiempo atrás, las suegras no eran tan buenas con las almueras. seguro. Cuando a veces, como todo el mundo, me topaba yo un poquito con mi marido, algo, una cosa o lo que es. Iba yo en cadena, decía, vites, ¿no? Me dice, no, chica, yo no vi nada. Y mira, a la noche vos vais a estar en la almohada y se va a olvidar todo y yo me voy a quedar en medio. Una mujer muy sage, ¿cómo dices? Muy, Muy, muy sabida, una jajama. voilà. No, de jajamá no tenía nada,
de religión. Era una judía pura, pero voilà, la religión la embellecimos todos juntos, todos, voilà. Qué bueno, qué bueno. Vamos a meldar un poco de mensajes que tenemos aquí. Le vamos a convidar a Samir a venir a meldar mensajicos. A ver si está por aquí. Shalom, shalom. ¿Me sentís bueno? Sí, muy bien. El primer mensaje que tenemos es de Miriam que dice buenos días, buena semana y Jodesh Tov a todos. A ver, es buenos que tengamos. Muy emocionada de sentir a Jenny y Mercedes a empezarmos más sobre este tema tan interesante. Gracias a Lili y Marcelo, siempre y siempre. Jake Koenak dice, la fotografía detrás de mí es de mi gran papá paternal, Jacob Cohen, de quien recibí mi nombre, que era asker en la Armada Otomana en Galípoli durante los 1900. Wow. Rachel Madobornik dice, tatarabuela es Bisbaba. Y Mercedes, qué interesante historia que tienes. Merci por contárnoslo. Es un placer conocerte. Domanda, el baño es el baño de novia, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, claro, cuando hablabas del baño. Es una cosa curiosa. El baño de la novia viene y después, ese mismo día es la noche de berberisca. En Tetuán, sí, hoy en día no. Hoy en día hacen el baño verdaderamente una noche antes de la boda, porque la kashrut y todo eso, lo que hice yo. Pero hacen la berberisca y la alhenna, la hacen unos cuantos días antes. La alhenna, se dice la alhenna, ¿no? Voilà, voilà. Sí, Hoy en día muchas cosas cambiaron por bien o por facilidad, porque los claro. tiempos no son iguales. Bueno, en Tetuán, la noche de Berberisca, tomaban las calles de Tetuán de la judería, era blanca, como que de blancura, y la novia salía al brazo de su padre y de un tío o un hermano mayor, y con unas velas que tenían en las manos, y la paseaban cantando en toda la judería. Estuvo vestida ya de berberisca. Vida de berberisca. ¡Qué hermosura! Ah, precioso. Mire, los de contar de Tetuán son maravillas. Los días de Kippur, salían las señoras porque había mucha aristocracia en Tetuán. Salían Claro. las señoras con los sombreros y las velas, salían con las medias y los guantes. ¿Cómo y cómo salían esas señoras? Y mis tías que fueron partidas de todo eso. Maravilloso. Y en Casablanca era diferente. No es que era diferente. En Casablanca era muy grande. Comparación de Tetuán no se Claro. puede comparar. Es muy grande y después otro tiempo. Ahí la judería, yo fui, le voy a contar una cosa. En 2024, si tengo tiempo, Sí, sí, estamos muy bien. en 2024 fui con el Bnei Brit, hice dos viajes el mismo año, en mayo y en junio. En mayo hicimos todo el norte y en junio hicimos todo el sur. En mayo, ¿dónde fuimos? Fuimos a Tetuán, a Tánger, donde estuvimos recibidos como reyes. Por la comunidad, nos hicieron dafina, precioso. Y en Tetuán, llegamos a Tetuán y bueno, empezamos a visitar. Yo hacía más de 45 años que no veía Tetuán y se me hizo todo chiquito, chiquito. Me parecía que me tenía que poner de lado para pasar en la judería. Tellement era chiquito. Bueno, c'était impresionante. Lo topí, fuimos a casa de mi tía para ver el inmueble de mármol, y en la judería fuimos a visitar la sinagoga de Rebbe Ishaq Ben Wali. Es un tzadik de Tetuán, una eminencia, y tenía la tefilá, ¿cómo la voy a decir de chiquita? El cuarto de la moitié o el cuarto de este sitio era la tefilá con su teba,
con su bastón puesto ahí y tenía el horno donde hacía las tortas de Pesaj ahí. Y todo eso se quedó en el estado. Y nosotros, el grupo, éramos 30 entramos a la sinagoga, todo el mundo, yo más o menos estaba en mi sitio, pero todos esos extranjeros estaban maravillados. Bueno, al salir de ahí, damos la vuelta y una señora se para ver algo. Yo levanto la cara y ¿qué veo? Veo mi casa donde yo nací. Por papá que no sabía yo lo que era, me emocioné, digo, maison, maison, maison. Dice todas las amigas, que me pero digo, sí, aquí nací, aquí nací. Y al fondo de la calle, pues que era una en paz, ¿cómo se dice en paz? Una en paz, no había salir, era una callecita, ¿y qué callecita? 1,5 metros de anchura, y había pisos por aquí, pisos por aquí. Al final, la última era mi casa y me la acuerdo yo como si fuera como ayer. Bueno, y en ¿Y esa, pudiste entrar? espérate, vos contaré. Ahora, y mi sueño era que me lo abrieran. Y en esa casa había una casa aquí y en medio había una ventana. Y al lado había otra casa enfrente, ¿cómo está? ¿Ya ves? ¿Entiendes? Claro. Y ¿qué había? Había aquí una tefila, la tefila de Hillel la llamaban. Y aquí mi casa, donde vivíamos, donde nací yo, donde nacieron los chiquitos, de lo que me acuerdo. Y esa ventana que había en medio, ¿qué era? Era la ventana del comedor de mi casa, donde todos los kippur, venían todas las judías de ahí a sentarse para oír el kippur, Claro, el cabot de la de tefila. Y mamá con la su tefila. paciencia los recibía, los hacía. Bueno, y ese recuerdo. Ahora no me abrieron, salió un moro, digo, afak, shin, shufel, تحلوا الباب عفاك no, madame, no. Ahora piqué en tefilá y arbió otro. Digo, Shilsla, digo, ¿esto es la tefilá? Me dice, sí, Sla, دخلوا شوفوا. Bueno, ya no era tefilá, ya era una casa, pero qué emoción. Ahora, las amigas todas que habían 30, dando guargualás y andando de la mano, muy emocionante. Bueno, Qué emoción, qué qué emoción. emoción. Y qué hermoso sentirte hablar el árabe. Sí, le hablo a la perfección, le hablo Ya como se ve, amiga, ya se ve. Bueno, Eso. vamos a continuar con los mensajicos. ¿Y hay otros mensajes? Sí, hay todavía. Hay de Gloria Asher que dice, ¿lo tienes? Ah, Samir, estás en mute. Oh, ahí Ya. está. Gloria Asher dice, qué interesante. Gracias Lili y Marcelo, Jenny y Mercedes por este encuentro. Para mí Gallipoli era en primero el hogar de la familia de mi amigo Stanley Habib y después era ande era Asker, el gran papá de Jake, y ahora pienso también a la familia de Mercedes. Interesante el judo español de Mercedes, más como jaquetía, puede ser con un poco de latino que le quedó. Bueno, Seguro, porque ya hemos dicho que estaba entre medio de las dos. Voilà. Después recién Amado Boni diciendo que el tefilín en la fiesta es el bar mitzvah, que es el cumplimiento de Minyan. Lina Amselem dice escapada de mal, mi reina querida de Mercedes, el Dios que te dé salud y vida larga. Y tengáis todos. Rachel Amado Boni dice en Galípoli hay un cementerio muy interesante por los que murieron en la guerra de 1915. C'est ce que je te dis. Mm. Mensajes de YouTube y Facebook de no se ve el nombre. No Merci tiene mucho por esa nombre. historia. Ah, Muriel dice a la fin. ¿Murió? Ah, sí. Dice, merci mucho por esa historia. Muy Mercedes, muy interesante. Ça, c'est Muriel. Daisy Braverman dice, yo tengo ido a Galípoli, que ahora se llama Galípolo. Vale la pena ver esta ciudad tan histórica.
A Marcelo diciendo que quería sentir a Mercedes hablando árabe, ya, ya habló árabe. A Lina Amselen dice, Mercedes está en la película documental que Easy Haketia, escapada de mal, el dio la Jade para 120 años. Quise mostrar la fusión de las dos tradiciones de Turquía y Marruecos. Hoy tenemos, ya tuvimos a Lina Selem con la presentación de este film Jaquetía, Jaquetía. Está paseando por festivales y presentaciones. Todavía no la tenemos vista, a lo mejor como vosotros no la tenemos vista. Si el Dios quiere, un día vamos a toparnos con ella a verla. Silvia Al-Hadef dice Shalom a todos, Jodesh Tov a todos. Muchas gracias por esta interesante historia. Dice Rachel Matobornik, placer verte a ti también, Jenny. Y, y después dice, la tefila es la sinagoga. Sí, sí, Y sí, Claro, porque porque sí, 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 tefila para nosotros es la oración desde sí, mañana, dice. claro, para nosotros, para los turcanos, la tefila es una cosa. es el, Eh, la sala de oración chiquitica es la tefila en Marruecos. Tenemos un saludo de Renaud, me parece. Y después de Guy Albala que dice, qué alegría me dates, querida Mercedes. sus padres. Ah, y dice Daisy Braverman, cuando estaba en Galípoli, Mercedes empezó el turco también. No, no fue Mercedes a Galípoli. Me la embellecí con mi suegra. También sabes un poco de turco. Ah, no, el turco no, no, yo hablo del judaísmo, no, El no. turco no. Bueno, bueno, merci mucho Mercedes y Jenny por estar aquí, a Ionel que siempre vos da el ayudo y el aparellamiento de de las fotografías, merci Ionel, Así, que ya lo tuvimos de Musafira Ionel con el traslador de Ladino. Ya sabéis que él está laborando en este proyecto, así que merci, Lionel. Vamos a escapar nuestra reunión del día de hoy. Voy a partillar el ecrán para contaros cuál vamos a sí. tener y a quién vamos a recibir la semana en viniendo. Muchas gracias. Merci Merci mucho. mucho, mucho. Merci mucho. Voilà. Tu vois, c'est juste une. El Al Vinien tenemos a la Liga Americana de Ladino, Kaji Primas de Turquía a Cuba, de Balabaya Roscoen y de Musafira Miriam Eli. También entonces vamos a sentir una mezclatina de culturas, seguro, la semana en viniendo, otro modo, de Turquía a Cuba. Para meldar artículos y haberes y conocer de actividades sefaradís de todo el mundo y saber más de nuestros encuentros al Had, podéis visitar sefarad.com. Para recibir el boletín semanal, podéis registraros de baldes en el atadillo que tenéis en el ecrán y si lo queréis recibir por WhatsApp, podéis escribir el número que tenéis en el ecrán. Hablando de los artículos de Sefarad, la semana atrás hablamos de un sujeto que no teníamos mucho conocido, estos hijicos que desaparecieron, vos acordás de la semana atrás. Publiquemos dos artículos en español sobre este sujeto. Si querés visitar la página, vas a toparlos. Muy interesante este modo de sujeto que a lo manco yo no tenía conocido, ahí se puede conocer un poco más y también hay alguna historia de los que se toparon por medio del ADN, que también es muy interesante, madres con hijas y hermanos que se toparon unos a los otros. Para ver los programas pasados, conferencias, documentarios y más otros fílmicos, podéis entrar en nuestro canal de youtube.com/sefarad. Gracias. Para donos y colaboraciones, podéis entrar en sefarad.com/encuentros. Y merci mucho a todos los que ya están colaborando con nosotros con sus donos y colaboraciones. Y de nuevo vos decimos que hay nuevos costes que tenemos de cubrir, así que cualquier dono y cualquier ayuda que nos puedas
nos ayudaría muy mucho. Mas también nos ayuda muy mucho si colaboras haciéndome place, comentando, partajando y vos registrando en nuestro canal de youtube.com/ese Farad. Merci, Amir. Merci mucho. Bueno, semana buena a todos. Buena semana, mos del Dios con Javeres buenos y salud cumplida. Paz para Israel y para todo el mundo. Y Amén. vos esperamos la semana en viniente. Merci mucho, como dice. Oui. Merci mucho. Merci mucho a vosotros Fue también. un placer de estar con ustedes. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Bye bye. Merci. Toi, ou lui-même, il va me fermer. No te ama todo. Semana buena. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro Gracias y semana buena. Cantaré, cantaré, Amén, amén. y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Hasta noche.